Dios les bendiga. Vamos a hablar de este tema, vive Jesús, aleluya. Si cuando se muere, se va al cielo o no. Los que han creído en el Señor, los que han sido creyentes, amén, los que han recibido la salvación, si de verdad van al cielo. Y voy a tocar algunos temas, algunos tópicos de algunos de ellos, nada más, no todos, pero siempre he escuchado y se dice de que Enoc y Elías, Moisés, bueno, los patriarcas, están en el cielo y aún más se van diciendo de que el ladrón de la cruz, el ladrón, precedió a Jesús porque dice que en ese momento se fue al paraíso. Son la forma y la manera en la que nosotros, ¿verdad? Traducimos o leemos y entendemos la escritura, pero no quiere decir que así es necesariamente, porque ella, ¿verdad?, es la única que nos puede explicar las cosas. ¿Será que de verdad él precedió a Jesús? Cuando la Biblia dice bien claro que él tenía que permanecer 3 días y 3 noches en el sepulcro. Entonces él se fue primero cuando Jesús es las primicias. Bueno, vamos a verificar. En realidad, no voy a hablar de todos los que mencioné, amén, pero sí voy a buscar especialmente por Enoc y Elías, porque se dice de que están en el cielo y que no vieron muerte y demás, porque por eso mismo, por no entender lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Vamos a buscar rapidito, vive Jesús en Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. Y la palabra se lee en el nombre del Señor Jesús. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí no dice que se lo llevó al cielo, ni que está en el paraíso, ni nada de eso. Es que no lo dice. Dice desapareció. Bueno, pues entonces, si desapareció, hay alguna explicación para esto. Vive Jesús, aleluya. Pero vamos a enfocarnos en lo que quiere decir desaparecer en otros versos en la Escritura, donde nos deja saber de personas que han muerto, que han perdido la vida o que han fallecido y dejan de ser, dejan de existir. Por eso quiere decir desapareció. Vamos a leer rapidito en Job capítulo 24. Amen. Looking here. Job. Vive Jesús. Vamos a ver. 24, 22 al 24. Vamos a ver lo que nos dice. Vive Jesús. Aleluya. Del 22 al 24 dice, pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco más. Desaparecen. Veneno. Esa es la palabra. Para desaparecer, para dejar de existir. Amén. Vive Jesús, aleluya. Dice, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Vive Jesús, aleluya. Y ahí está hablando de personas que murieron. Dejan de ser, dejan de existir. Y dice, desaparecen. Esa es la palabra más igualita como está en Génesis, hablando de que desapareció. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice en Salmos, porque vamos a leer Salmos y Jeremías, que habla de lo mismo, más diferentes connotaciones. Vive Jesús, Salmos 37, versos 8 al 10. Mira lo que dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, veneno existirá. Observarás su lugar y no estará allí. Se fija, está hablando de quien murió, mas sin embargo deja de ser, deja de existir. Dice, no existirá, no estará allí. Aleluya, vive Jesús. Vamos a leer en Jeremías rapidito. Vive Jesús, aleluya. Verso 10 del capítulo 49.
Vive Jesús, aleluya. Verso 10 dice aquí, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser veneno. Ese es el idioma, hermanos, aleluya. Es lo que en realidad debemos enfocarnos, que es lo que el Señor nos está hablando. Son expresiones usadas para personas que han muerto, que han dejado de existir. Entonces, quiere decir que Enoc fue muerto, vio muerte, pero no murió entonces como cualquier otra persona muere, obviamente, porque dice se lo llevó Dios, o Dios tomó esa decisión de hacerlo. Amén. Aleluya. Vamos a ver entonces en otra escritura, ¿verdad? Que se asemeja más a lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Estamos en Hebreo, vamos a Hebreos, vive Jesús, capítulo 11, donde se habla de los hombres de fe. Amén, aleluya, todos los que estaban, amén, que tenían fe y que fueron, ¿verdad? Que atravesaron por todas las cosas y por fe fueron salvos. Y todo lo que hicieron, vive Jesús. Dice aquí en el verso 5, vive Jesús, es Hebreos capítulo 11, verso 5. Luego brincaremos al verso 13 y al 39 y 40. Vamos a ver lo que dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto. Y mira cómo dice aquí, para no ver muerte. O sea, él no murió como las personas normalmente mueren, que pasan por su situación y dejan de respirar y demás. Él más bien puede haber sido que murió en el sueño. Dios así lo determinó y se lo llevó Dios, es lo que dice en la escritura. Pero mira lo que nos dice en este mismo contexto en Hebreos capítulo 13. Vamos a ver. Conforme a la fe murieron todos estos, o sea que murió. Vamos a entender la escritura, amén. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vamos al 39 y 40, amén. Mira lo que dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no van a ser perfeccionados y nos van a preceder a nosotros. No va a ser algo especial para ellos. Ellos se quedaron, ¿verdad? Murieron, partieron con esa esperanza, pero no pudieron tener lo prometido, lo que esperaban. ¿Qué esperaban ellos? Al Mesías, a su Salvador, amén, a su Redentor, el cual Dios en sus profetas, ¿verdad? En todos los profetas y de Moisés se habló. Vive Jesús, aleluya. Oh, gloria a Jesús, aleluya, aleluya, vive Dios. Ok, vamos entonces a hablar de Elías, porque eso me parece que quedó muy claro, donde se habla de que él murió. Amén. Vive Jesús, aleluya. Y aunque se dice que para no ver muerte, pues entonces nosotros tendríamos que leerlo y analizarlo mejor, aleluya, porque se da el caso de Agar, cuando ella sale con su hijo Ismael y está en el desierto, y ella dice que se fue a un lado para no ver a su hijo morir, para no ver al muchacho morir, y dice que el muchacho lloró. Claramente él nunca murió, porque llegó en el momento en el que Dios tenía los planes para con ellos, pero así es como se utiliza. Dice que murió, mas sin embargo, para no verlo morir, es como ella dice. Mas sin embargo, cuando tú lees, dice que el muchacho lloró, o sea, estaba ya en lo último para morir. Amén, aleluya. Vamos a dejarlo a la descripción de su pensamiento. Amén, vive Jesús. Pero vamos entonces a hablar de Elías, vive Jesús. Vamos a Segunda de Reyes. Santo es el Señor. Y en este tiempo, vive Jesús, aleluya.
¿verdad? En este tiempo que se habla, ¿verdad? De que Jesucristo murió y resucitó y se celebra las 7 palabras y se habla de todo, amén. Bueno, ni siquiera en este tiempo, en efectivo, no fue que Él murió. Nosotros estamos siendo guiados por el calendario greco-romano. Es un calendario pagano. Y ellos decidieron poner ciertas cosas y eso es lo que está todo el mundo siendo liderado, más no es lo que dice la Escritura. Por eso es que hay que irnos a la Escritura. Amén. Dice en Segunda de Reyes, vamos para allá, aleluya, capítulo 2, verso 11, vive Jesús, aleluya. ¿Será que de verdad Él subió al cielo? Otra cosa que les quería decir, vive Jesús, aleluya, de Enoc, si de verdad fue que Él subió al cielo, entonces Jesús en Juan, capítulo 3, verso 13, entonces ¿qué estaba diciendo Él? No sabía de que en realidad si se fue para el cielo y por qué entonces Él dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, nadie está en el cielo. Si Jesús dice que nadie está en el cielo y nos lo está diciendo en los evangelios, claramente que nadie del Antiguo Testamento está en el cielo. Es claro. La Escritura no se va a contradecir, simplemente nosotros tomamos argumentos conforme a testimonios que escuchamos. A veces escuchamos mal las cosas que dice la gente. Tuve un sueño y dan el testimonio, estaban en el cielo, vieron a Abraham, vieron a Elías, vieron a Moisés, no sé cuánta gente vieron, y dicen tanta cosa. Dios les permite y les concede tener una experiencia y no la entienden. Y simplemente no la entienden. Nosotros entendemos por la Escritura de que cualquier cosa que se diga hay que trazarla por la Escritura. Y si la Escritura no está, pues no hay por qué creerla. Amén. Vamos a leer lo que dice entonces aquí. Si de verdad fue que Él subió al cielo y contradice la Escritura. Vive Jesús, aleluya. Segunda de Reyes 2:11. Dice aquí. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice, viéndolo Eliseo, aleluya, pero observe bien lo que quiere decir aquí en el mismo verso 11 que dice, y aconteció que yendo ellos, Eliseos y Elías, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Es lo que dice, vive Jesús, apartó a los dos. ¿Cuál era el propósito y el motivo de Dios de llevárselo al cielo? Era separarlo de Eliseo, para que se llevara a cabo el plan y el propósito que Dios tenía con Eliseo en la tierra. Amén. Pero hablando de cielos, nosotros por la Escritura entendemos de que hay diferentes cielos. Amén. Vive Jesús, aleluya. Se sabe que hay más de un cielo. Yo le voy a leer las citas bíblicas, no lo voy a buscar por causa del tiempo. Dice Nehemías 9:6, usted lo puede buscar en su casa, en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, y en Salmo 68, verso 33. Vive Jesús, aleluya. Pero en esos versos nos deja saber que está el cielo, donde están las aves, amén, donde está todo lo que nosotros podemos ver. Está el segundo cielo, aleluya, donde está la luna, el sol, las estrellas y demás. O sea, el primer cielo es el firmamento, el segundo donde está el cielo, el sol, las estrellas, amén. Y el tercero donde está el trono de Dios. Mira lo que dice, aleluya, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 dice, conozco un hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo. Y dice, ¿verdad? Fue llevado, vive Jesús, aleluya. Y entonces después dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ese verso también nos deja saber que si usted escucha un testimonio de personas que andan diciendo todo lo que vieron, y Dios dice aquí en su escritura a través del apóstol Pablo, que Dios a él no le permitió decir nada. Vio cosas y escuchó y no le es permitido hablarlo.
Y aquí usted escucha a las personas diciendo, vi esto, vi aquello, vi lo otro. Usted tuvo su experiencia con Dios y Dios le concedió ver una que otra cosa y demás. Pero vamos a trazarlo por la escritura, porque si no, pues entonces no debemos prestarle tanta atención. Hay que prestarle atención a lo que dice la escritura. Porque por causa de no prestarle atención a lo que dice la escritura, en el día de hoy nosotros vivimos creyendo tantas cosas que no nos competen. Y vivimos creyendo lo que no es en la escritura. Amén. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 4, verso 2, dice, al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Nosotros sabemos, aleluya, que está el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Amén. El propósito de Dios con Elías era más bien separarlo de Eliseo para que él pudiera lograr su cometido. Pero ¿por qué digo yo que él no está en el cielo como nos dice la costumbre y la religión y demás? Bueno, porque más adelante en la misma escritura nos deja claro de que el profeta Elías le escribe una carta, aleluya, al hijo de Josafat, Joram, aleluya, cuando era Joram el que estaba reinando. Pero el profeta Elías estaba presente cuando estaba el rey Acab para los de Jerusalén y el rey de Judá, que era Josafat, el padre de Joram. Vamos entonces a la escritura para leer esto. Vive Jesús, aleluya. En segunda de Crónicas. Santo es el Cordero de Dios. Dice capítulo 21 en segunda de Crónicas 21, 12. Aleluya. Mira lo que dice aquí. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén. Amén. Usted puede leerlo usted mismo. Pero si usted se lee el capítulo 21, en el primer verso, durmió Josafat con sus padres, o sea, el papá de Joram, y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, y ahí dice toda esa historia. Amén. Este muchacho, Joram, comenzó a reinar, yo creo que fue como a los 32 años, y su reinado terminó a los 40. Y antes de que su reinado terminara, es cuando le escribe esta carta el profeta Elías a él. O sea que evidencia clara de que él no se lo llevó al cielo como tal, de que vive en el cielo, de que está en el paraíso, porque no hay Biblia para que nos diga eso. Aparte podemos entender que cuando se habla en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, de los hombres de fe, aunque no mencionan a Elías, está incluido ahí, aunque no mencionan a Moisés, todas estas personas están ahí porque estamos hablando de los patriarcas, de toda esta gente que quisieron estar ahí y no pudieron, o sea, que quisieron ver las cosas que no lograron ver y no se les permitió. Así lo dice la escritura, amén. Vive Jesús, aleluya, bendito es el Señor. Y para ir terminando, vive Dios. Vamos entonces a Mateo, porque también yo vengo escuchando de que mencionan y dicen que las primicias está hablando de los patriarcas y demás, que Cristo primero va al cielo, luego las primicias. Vamos a ver lo que nos dice la escritura. Amén. Vamos a Mateo capítulo 27, versos 51 al 54. Santo es el Señor, dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Usan ese verso también para decir, esas personas resucitaron en el momento en que Jesús muere, mas sin embargo, mira aquí mismo te lo está diciendo, en el mismo verso que sigue después. Y salieron, que despertó, amén, se levantaron
y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Escuche. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, ¿cuál era el punto de que estas personas se desterraran? Fueran, ¿verdad? Se abrieran los sepulcros. O sea, dice que se abrieron los sepulcros en el momento en que Jesús expira. Si usted presta atención cuando lee el verso, dice, y he aquí el velo se rasgó del templo, ¿verdad? Eso fue cuando Jesús expira. Y luego dice que tembló la tierra, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pero después dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. O sea, aconteció todo esto para señal de todos los que estaban en ese momento, porque el mismo verso 54 te lo está diciendo, que eso fue como señal, eso fue un milagro como señal para que creyeran que él era el Hijo de Dios. Aleluya, porque ellos se desterró, se abrió la tierra y todo, mas ellos no debieron salir de ahí, no salieron de ahí porque así lo dice la Escritura. O sea que ellos estaban ahí con el sepulcro abierto por 3 días y 3 noches esperando a que Jesús resucitara para entonces ellos hacerlo. ¿Por qué? Porque la misma Escritura no se puede contradecir, porque la Biblia nos dice que Cristo es las primicias. Pero lo vamos a leer, vive Jesús, aleluya. Entonces, ellos salieron y no se dice qué fue lo que fueron a hacer ni nada, pero ellos salieron a la ciudad, no se dice si fueron a dónde fueron ni nada, ni en cuánto tiempo duraron, pero lo más seguro, conforme a la Escritura, regresaron a sus sepulcros, porque nadie puede levantarse hasta que no sea el tiempo debido. Amén. Vamos a leer en Primera de Corintios. Aleluya, porque Dios es bueno. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 15. Bendito es el Señor. Dice del 22 al 24. Amén. Dice por aquí: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue, aleluya, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esos son para los judíos. Ay, aleluya, bendito sea el Señor. Mire, hermano, cuando usted lee, nosotros también tenemos que entender que la Biblia fue escrita en el idioma, ¿verdad? En griego y demás, fue traducida. Ellos no utilizaban ni comas, ni esto, ni lo otro, no. Ellos no usaban eso. Esto se fue añadiendo después. Por eso es que usted observa y lee cuando dice que estarás conmigo hoy en el paraíso, le meten una coma donde no va y entonces piensa que dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso no es lo que dice, la coma ni siquiera existe cuando se hizo en el original. Ahora, pero cuando usted va al original, si usted de verdad quiere usar la coma, pues entonces la coma no iba donde dice estarás conmigo hoy en el paraíso. No, de cierto te digo hoy te estoy diciendo yo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Se fija cómo cambia el sentido de lo que se está leyendo? Si nos vamos al original, amén. No como nos lo han escrito y traducido, porque han hecho todo esto para nuestro beneficio de poder entender y leer la Escritura, más usan la Escritura, cae en manos de quienes no debe caer y le añaden una cosita aquí y le ponen otra cosita allá y entonces nosotros quedamos todos confundidos.
Amén, vive Jesús, aleluya, pero no era eso a lo que se refería. Entonces, si leemos eso, cuando nos damos cuenta que aquí dice, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden, Cristo, pone coma, las primicias, punto y coma. Si usted se fija bien, ellos pusieron el punto y coma, y cuando usted mira eso, ahí sí que hay un lapso de tiempo. Un lapso de tiempo, puede ser corto como puede ser miles de años. Pero la primera comita que pusieron entre Cristo y las primicias no debería estar. Vive Jesús, aleluya. Porque Cristo es el que precede a todos. Y el mismo verso más arribita nos deja saber eso. Es que el contexto, la misma escritura es la que te va a explicar lo que no entiendes. Mira el verso 20 como dice, de este mismo, de 1 Corintios 15, capítulo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es primicia de los que durmieron, o sea, las primicias es Cristo. Y quieren decir que las primicias son las personas del Antiguo Testamento, son los patriarcas y demás. No es lo que dice la Biblia. Nadie puede traspasar lo que dice la Escritura, ni se puede contradecir, porque si nosotros lo entendemos diferente, es porque somos nosotros los que nuestro pensamiento, conforme a lo que hemos aprendido por años, no nos deja entender lo que de verdad la Escritura dice. Vamos entonces a Primera de Tesalonicenses. Bendito sea el Señor, capítulo 4. Oh Jesús, aleluya. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Santo el Señor, dice en el verso 13, hay un título que dice la venida del Señor. Amén. Vamos a leer el verso del 15 al 17. Vamos a leer ahí, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Fíjese como el mismo apóstol Pablo se incluía. Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Tampoco nosotros que estamos en vida vamos a preceder al que murió ya. Como el que murió tampoco va a preceder a Cristo. Es que hay un orden. Amén. Y dice, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todos los que han muerto en Cristo es en ese momento que van a levantarse. No dice en ninguna parte que descenderá del cielo, vienen del paraíso y se meten en la tierra de nuevo para entonces ser resucitados. Fíjese lo específica que es la escritura que dice que es el mismo Señor con voz de mando y arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. O sea, Él viene del cielo. Entonces, básicamente estamos diciendo, conforme a la religión en el día de hoy, que juntamente con él desciendan todos los demás, se meten en la tierra para entonces simular que él entonces ahí es que los va a desterrar. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe esto? Dice clarito, resucitarán primero, los muertos en Cristo resucitan primero, o sea, Cristo es la primicia. Lo que acabamos de leer, vive Jesús, aleluya, en 1 Corintios, Cristo es la primicia, después los muertos en Cristo, y luego nosotros, dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos, aleluya, siempre con el Señor. Aleluya, o sea, si usted observa bien claro, dice, y los muertos de Cristo resucitarán primero, o sea, van a salir del polvo, van a ser desterrados. Ahí es que en ese momento es que van a salir, no antes. Donde quiera que enterraron al ladrón de la cruz, en ese momento, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, cuando venga a levantar, ahí es que Él se va a levantar. Hay que entender las cosas como son. Fíjese, otra cosa para que usted pueda entender que no tiene que ver con esto, pero me acaba de venir a la mente. Para poder entender la escritura bien, usted tiene que irse a la historia allá.
Recuerden que Jesús expiró en el madero, mas los dos ladrones le rompieron las rodillas, dice, porque estaban vivos todavía. ¿Se fija? O sea, y si usted estudia la historia y vaya a ¿por qué hicieron eso? Porque no podían quebrantar la ley y tenían que tienen que salirse de ahí de estarlos velando, porque llegaba el día de reposo y ellos tenían que salir. Ellos no se podían quedar ahí, ¿verdad? Entonces los sacaron de ahí, les rompen las rodillas para que no se escapen, para que finalmente mueran en el momento que le toque. Y la historia dice, no lo digo yo, duraban hasta de 3 a 5 días vivos. Entonces, si de verdad en ese momento se fue al paraíso, como quieren decir la religión, como nos enseñan en las iglesias hoy, y mucha gente anda diciendo y predicando por ahí sin saber, si de verdad fue así, él todavía estaba vivo y Jesús ya estaba en la sepultura. Se fija cómo no machea, cómo no podemos unir esas escrituras. Hay que entender la escritura tal cual es, vive Jesús, aleluya. Yo quisiera dejarlo hasta aquí, vive Jesús, aleluya. Nosotros tenemos que entender la escritura tal cual es. Hay otros versos, vive Jesús, aleluya, que yo se los voy a dar y usted pues los puede leer. Vive Jesús, aleluya, como dice en Juan capítulo 5, verso 28 al 29. Jesús es el único que ha resucitado. Vive Jesús, aleluya, para vida eterna, como las primicias. Él es las primicias, venciendo la muerte. Se va a Juan capítulo 11, verso 25. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 y 14, se lo voy a leer rapidito porque estoy aquí mismo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron. ¿Y dónde están durmiendo? ¿En el cielo? No, en el sepulcro. Vive Jesús, aleluya. Bueno, entonces léase también a los muertos, que los muertos serán despertados en la resurrección en la segunda venida. Mira lo que dice Juan capítulo 6, verso 40. Búsquese eso y entonces usted ha de entender. Aleluya, los creyentes y el Mesías, en el Mesías serán, vive Jesús, aleluya, resucitados para la vida eterna en la, aleluya, en el milenio. También quería leerles de Daniel capítulo 12, pero usted se lo puede buscar, porque eso es otra, ¿verdad? Otra escritura que aparece donde dice el pueblo de Daniel, eso es Daniel dando profecía, el pueblo de Daniel, en ese momento, vive Jesús, aleluya, dice, es más, se lo voy a leer porque estoy aquí ya y ya terminé con esto. Vive Jesús, aleluya. Daniel capítulo 12, vive Jesús, verso 1 y 2, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo? Tú y yo, iglesia, no somos del pueblo de Dios, los que creyeron en el Mesías. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, en aquel tiempo. Y sabemos que Daniel está dando la profecía, igual que en Apocalipsis, que no se ha llevado a cabo todavía. Escuche. Amén. Libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se puede leer el capítulo entero si es que no entendió, y se va al capítulo anterior si es que tampoco entendió. Ahí está deseándonos saber si es que también quieren creer que las primicias, la gente de la antigüedad, los patriarcas, son las primicias. Ahí te está diciendo que ellos no van a ser despertados hasta ese tiempo. O sea que se pone un poquito peor, porque entonces quiere decir que los muertos en Cristo son los únicos que se han de levantar. Si es que es así, le dejo eso de asignación para que lo estudie. Si es que es así,
Entonces los muertos en Cristo son los que van a ser resucitados, levantados. Y entonces los que eran creyentes en la antigüedad se van a quedar ahí para ser levantados en el momento de que Jesús venga en la segunda venida. Yo se lo dejo ahí en sus manos, estudie, ¿verdad? La escritura, no se deje escuchar, ¿verdad? Lo que dicen las personas. Si no está escrito la escritura, si no está aquí, no lo debe creer. Solamente escudriñemos, porque para eso es que nos han dejado las escrituras. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde y les veré en la